Todavía existe el derecho de vía. Aquí estamos metiéndonos a la tercería para mostrarles un viejo vagón que se quedó ahí, desde el tren Torreón-Saltillo. Ahora sí que sería conveniente hacerlo como una obra de museo. Mira, ahí está el tren, mira, está completo. Hay que meterle una ensamblasteadora, limpiarlo y pintarlo. Es un vagón, creo yo, que de carga, donde cargaban mineral, carbón mineral. Ahí está, mira. Ahí se quedó, ahora sí, para los hilos de los hilos, amén. No lo. Pues, ¿qué les estaba diciendo? Pues la nostalgia me invade, ¿verdad? Me acuerdo cuando veía ferrocarril de pasajeros para todos lados. Nosotros viajábamos en el tren que iba a Viesca. En un principio fue hasta Saltillo, pero después iba a Viesca. Allí en lo que era Sulfatos de Viesca. Era un tren carguero, pero lo podían hacer mezclado, tren de pasajero con tren carguero. O sea, le pegaban ya tanto, ya sea trenes de carga como trenes de pasajeros, vagones. Nosotros viajábamos en el tren ese que iba a Viesca, pero no nomás a Viesca, había Monterrey, había Durango, había San Pedro, a todos lados había trenes. De repente, pues lo fueron dejando caer. Me acuerdo una vez que viajé en el 82, 83, viajé a Químicas del Rey, tomando el tren de pasajeros ahí en Escalón, Chihuahua, hasta Estación Carrillo, creo, ahí por Químicas del Rey. Era un tren bien viejito, bien al pasito, pero era tren, o sea que se podía modificar, ¿verdad? Iba pegado a un tren de carga, pero había transporte, ¿verdad? O sea, en ese entonces no había carretera a Químicas del Rey, y el tren era la buena opción. De ahí de Escalón, bueno, de Torreón a Escalón, y de Escalón a ahí Estación Carrillo, y de ahí nos llevaba un autobusito hasta Químicas del Rey. Digo, no era el mejor, tampoco el peor, ¿verdad? Era lo que teníamos hasta ese entonces. Se podía haber mejorado, cuando menos que caminar un poquito más rápido, porque iba despacio. Le digo, pero nos daba el servicio. Lo mismo el tren que nosotros tomamos en Torreón a Ciudad Juárez, también nos daba el servicio. Había de segunda, había de primera, había primera numerada y había Pullman. O sea, el primera numerada ya era de categoría. Para Saltillo, para Viesca, nomás había de segunda. Un vagoncito también ya en mal estado, que normalmente no iba fuerte, era un tren carguero, pero le digo, nos daba servicio. De repente los quitan y nos dejan ahora sí para volver a empezar de cero. Lo hace López Obrador, ¿verdad? Con el tren Maya, el tren interoceánico. Estamos hablando 3,000 kilómetros que edificó López Obrador. Ahora Claudita quiere aventarse 3,500 kilómetros más. A López Obrador le afectó la pandemia, a Claudita le afectó ahora la bronca que traía Donald Trump con los aranceles. Como quiera, ya empezaron con el tren del norte, ahí en Saltillo, de Saltillo Monterrey, de Monterrey Nuevo Laredo. Y claro, viene de Querétaro, ¿verdad?, para unirse ahí en Saltillo. Y esperemos el tren que venga de México a Ciudad Juárez. Por ahí están hablando del tren que va hasta Tijuana, también allá por el Pacífico. Entonces les digo, los trenes poco a poco van a ir regresando. Ahora, esperemos que después de Claudita llegue un presidente o presidenta y le siga con otros 3,000 kilómetros. Por ahí se habla y se ha criticado mucho la política de López Obrador, que por qué le da a los viejitos, por qué da la pensión bienestar, que no hay dinero. Total, las quejas siempre de la oposición, que no hay dinero. ¿Cómo no, señores? Todo el que se robaban, que lo iban a gastar a Dubái, a Venecia, a España, a Estados Unidos, a París. Millones y millones, Por ejemplo, aquí en la región lagunera, un líder campesino
le entregaban 10 mil millones de pesos, para una planta de mármol. Es cara la maquinaria, 10 mil millones de pesos por una planta de mármol. Sí la ponía, le metía 5 mil millones y se quedaba con 5, en lo mejor de los casos, a veces se quedaba con más. Había mucho dinero, mucho, 5 mil millones son muchos, Entonces les digo, ahorita con la llegada de Claudio Sheinbaum, con la llegada de la cuarta transformación, regresan los trenes. Ahora, la oposición dice que el Tren Maya nunca se va a pagar, ¿verdad? Nunca se va a pagar. Así lo dicen, en son de crítica, en son de ganar. Ellos, todo lo que le pasa al país, la oposición, todo lo malo que le pasa al país, para ellos es un triunfo, es alegría para ellos, es un día de fiesta. Que la refinería no ha refinado al 100%, y que el aeropuerto AIFA está solo, y que el Tren Maya salió carísimo y nunca se va a pagar. Total, para la oposición, todo lo que sale mal es un festejo. Lo festejan, Bueno, déjenme decirles una cosa, que si el Tren Maya nunca se va a pagar, no, ya se pagó, esas obras salen gratis, señores. Hay que hacer cuentas. Un ejemplo claro, bueno, no claro porque ningún economista lo entiende, no cualquiera lo entiende. Un puente que cueste 200 millones de pesos. Para una obra arquitectónica, una casa, lo que sea. Dices tú, yo voy a hacer una casa, ¿cuánto necesito de material? Ya te hacen el presupuesto, te dicen necesitas 30 mil pesos de material. Órale, ya tengo el material. Espérate, pero necesitas otros 30 mil pesos para la mano de obra. Estamos hablando de la obra negra, Total, el material, lo que gastes de material es la mitad. La otra mitad es la mano de obra. También en un puente de 200 millones, la mitad es mano de obra, o sea, serán 100 millones de mano de obra. Entonces, esos 100 millones que pagas a los albañiles, a los fierreros, a todo, electricista, todo, para el país es beneficio porque creas empleos. Haz de cuenta que para hacer un puente de 200 millones, a lo mejor contratas 500 trabajadores, no muchos, ¿verdad? En la refinería de Boca dicen que se contrataron 44 mil empleados, Y todo eso hay que restárselo a lo que costó la refinería. Al Tren Maya hay que restarle todos los empleos que se produjeron a lo que costó el Tren Maya, En el país todo lo que se invierte es una inversión, y ganancia es crear empleos, Para el país es una ganancia crear empleos. Incluso puede haber obras que no produzcan, pero que crean empleos. El Tren Maya, la refinería, el aeropuerto, todos crearon empleos, y todo el empleo que se crea en México es ganancia. Entonces, eso de que el Tren Maya salió muy caro, no, réstenle todos los empleados, réstenle la refinería a todos los empleados, y queda por mitad. Ahora, todavía de todos los materiales que se usaron en el Tren Maya, en la refinería, en el tren interoceánico, todo lo que se compró en México también es ganancia. Lo que se compró en otros países definitivamente pues no es ganancia, porque fuimos a gastar dinero a otra parte, porque la refinería pues mucho equipo venía de otros países. Pero para un puente con cemento y varilla y clavos de alambre, pues se puede edificar con puro material de aquí, con pura mano de obra de aquí, ya que para la refinería pues tienen que traer tecnología de otros lados y traer técnicos. Para el Tren Maya también. Pero para un puente pues no hace falta gran cosa. Entonces para los ferrocarriles, pues desgraciadamente tenemos que mandar comprarlos a otro país. Ya ven que los del Tren Maya se edificaron aquí en Sagún Hidalgo. No sé los que va a hacer Claudita de dónde los van a traer. Acuérdense que los que pusieron el interoceánico llegaron también de otras partes. No fabricamos trenes.
desgraciadamente, ¿verdad? Pero los trenes están regresando, ya están regresando. Entonces, si había tren para San Pedro, tren para Monterrey, tren para Durango, tren para Ciudad Juárez, estoy hablando de Torreón, y ya están haciendo el tren que va a Nuevo Laredo, saliendo de Saltillo, pues es justo y necesario que exíjanos el tren Torreón-Saltillo, que saldría de Torreón a Viesca, de Viesca a Parras, de Parras a General Cepeda, y de General Cepeda a Saltillo. Ahora, haciendo la aclaración, ¿verdad? De Torreón, una ciudad importante, industrializada, pujante, a Viesca, Coahuila, un pueblo mágico, un pueblo pequeño en el desierto de Coahuila. De Viesca a Parras de la Fuente, un pueblo, una ciudad mediana, también turística, también pueblo mágico. De Parras a General Cepeda, también una ciudad pequeña, también pueblo mágico. Y de ahí pues nos vamos a Saltillo. Y de Saltillo, claro, nos conectamos ya sea para ir a Querétaro o ya sea para ir a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se supone que ya viendo todas las ramificaciones, pues podemos ganar para allá o para acá. Pero vamos exigiendo el tren de Torreón a Saltillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si va a venir de Querétaro a Saltillo y a Nuevo Laredo, nos hace falta que nos conectemos de aquí, de Torreón a Saltillo. ¿Sí? Pero tomando la ruta antigua, ahí está el derecho de vía, ahí está el bordo todavía. Ahorita vamos a llegar ahí para mostrárselos. Toda está la vía, el derecho de vía. En algunos lugares se va a encontrar que lo están invadiendo. ¿Sabes qué? Quítense que ahí les voy. Ese terreno es de la vía. Entonces, el tren Torreón-Saltillo tiene derecho de vía, no está concesionada. ¿Qué hay que hacer? Volver a hacer el bordo y ponerle piedra y durmientes y tender la vía. Ahora no hace falta un tren muy grande. Yo creo que todos están pensando que un tren que... No. De Torreón-Saltillo a lo mejor hace falta un tren que vaya y un tren que venga. No es más, que corra cada tercer día, que hoy vaya y mañana venga. Con 2-3 vagones. Ahora, si es uno diario, qué bueno, en la mañana vamos a Saltillo. En la tarde nos venimos. Entonces digo, el tren Torreón-Saltillo tiene su derecho de vía, no está concesionada. Ahí saliendo de Torreón, ahí por los Arenales, ahí en el Parque Industrial Mieleras, ahí está hasta un viejo vagón todavía olvidado, ahí están las vías. Ya para allá, saliendo de allá de rumbo a San Julián, pues ya no hay vías, se las robaron para el fierro viejo, las maderas se las robaron para los corrales de las chivas, pero el bordo no se lo pudieron robar, ahí está todavía. Nomás hay que echarle la piedrita y poner los durmientes y poner las vías. Y vámonos a subir un tren. No le hace que empecemos con un tren viejito, no usado, no le hace. Tampoco no vamos a exigir. Los trenes, había buenos trenes. A mí me tocó viajar a Ciudad Juárez en primera numerada, estaban buenos los trenes. El más viejito era el de segunda, pero había primera numerada y había Pullman. Tanto es así que el tren Chihuahua al Pacífico todo está funcionando y son los mismos vagones. O sea que se puede renovar, como se renueva un mueble, como se renueva la tapicería de una sala. Entonces no le hace que metamos trenes viejitos. Por ahí dicen que el tren de Saltillo, Monterrey, Nuevo Laredo va a poder viajar hasta 200 kilómetros por hora. No, si con que viaje a 100 es más que suficiente. El tren Maya, la velocidad que agarra, la más rápida, son 120, bueno, es para 160, pero lógico, no es posible, ¿verdad? Porque tiene que ir separando, ¿verdad? Entonces, en promedio, cuando viajamos a Palenque desde Cancún, cuando el tren va a máxima velocidad, le gana a los carros, pero no siempre puede ir así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ir parándose, ahora sí que en cada parada o en cada estación. Pero sí, vamos a exigir, a pedir, ¿verdad?, que regrese el tren de Torreón a Saltillo. ¿Por qué no? De Torreón a Durango. ¿Por qué no? De Torreón a Monterrey. ¿Sí?
que en este caso el Torreón Saltillo sería el mismo, ¿verdad? No hace falta que sea de Torreón a Monterrey. Torreón Saltillo, Saltillo está pegado con Monterrey. Torreón a San Pedro, sí, a Fresco Madero. O sea, había trenes para todos lados, cuando el país, cuando terminó la revolución, el país tenía 13 millones de habitantes, 13 millones, sí, 13 millones, y ya tenía 20,000 kilómetros de vías férreas, de tren de carga y tren de pasajeros. Entonces ahora se va a poner el tren de pasajeros ya independiente, con sus vías férreas nuevas, independientes, para que no tenga que ver con el tren de carga, porque sí había contratiempos. Entonces esperemos que Claudita, como lo prometió, y no haya ningún impedimento, un contratiempo, que se inaugure en el 2030 los 3.500 kilómetros que está prometiendo. Ahora, hablamos de la oposición, ya ven que cómo ponen peros, y que la ecología, y que cómo pusieron gorro allá en el sureste, que los árboles, y que sí es cierto, son necesarios los árboles, pero también es necesario el progreso. Es como cuando tú vas a hacer una casa y está lleno de árboles, oiga, no los tumbe, pues yo tengo que hacer mi casa, oye, pero es que están muy bonitos, pues sí, pero ¿qué? Pues no se puede. O sea, ecología te autoriza quitar un árbol si te estorba. Si lo puedes dejar ahí, qué bueno, pero si no, va para abajo. Y así el Tren Maya, ponemos que hicieran las vías por arriba de los árboles. Era imposible. Como hubo peros ahí, amparos, o sea, y le digo, les doy la razón. Ahorita, por ejemplo, el tren Torreón Saltillo, pues en algunos lugares ya va a estar lleno de monte, hay que tumbarlo, ni modo. En algunos lugares todavía está el bordo, y está limpio, curiosamente, porque la gente lo usa para caminar, el bordo, ahorita se lo voy a mostrar, ahorita que lleguemos ahí. Entonces vamos a pugnar porque regresen los trenes de pasajeros, no nomás. Bueno, les digo, es que Claudita Sheinbaum promete 3.500 kilómetros de vías férreas de pasajeros, y es lo máximo que puede, que está a su alcance. Ojalá lo cumpla, ¿verdad? Y así que cada presidente, vamos a pugnar porque cada presidente se comprometa ya no a 3.500 kilómetros ni a 3.000 como lo hizo López Obrador, que se comprometan a 1.000 kilómetros cada quien, ¿sí? Que este año se haga, por ejemplo, el tren de Querétaro a Nuevo Laredo, de allá del Pacífico hasta Tijuana, y que se haga el tren de México a Ciudad Juárez, que no creo, no están los planes a Ciudad Juárez todavía, porque son 3.500 kilómetros, y creo que ya no nos alcanza para ir hasta Juárez, a menos, claro, que los interconectemos. Por ejemplo, si viene de Saltillo, el de Querétaro, de Saltillo que viaje a Torreón, y de Torreón a Ciudad Juárez. Si va al Pacífico, híjole, pues ¿dónde nos quedaría? No nos queda cerca. Lo más cerca sería viajar Ciudad Juárez, Torreón, Torreón Saltillo, y Saltillo Ciudad de México, por lo pronto, porque de aquí a Saltillo son 300, ponle 400 kilómetros, y en cambio de aquí a México pues son casi 1.000 kilómetros. Entonces lo más conveniente sería ir transbordar en Saltillo, y ya sea o te vas para Nuevo Laredo o te vas para México, para Querétaro, pero ahí Querétaro pues ya estamos en México, lógico, ¿verdad? Entonces aquí estamos llegando, aquí en el Parque Industrial Mileras. Por aquí pasaba el tren Torreón Saltillo. El tren Torreón Saltillo tenía su primera parada aquí se llamaba San Julián, parada San Julián, que estaba muy lejos, bueno, a unos kilómetros de San Julián. Se llamaba San Julián porque era el poblado más cerca saliendo de Torreón. Bueno, estaban Los Arenales, pero le pusieron San Julián. Este es un pedazo de vías, mira, todavía esas vías todavía son del Torreón Saltillo, ahí se quedaron en el pavimento, esas vías, digo, todas están libres, no están concesionadas. El derecho de vía todavía existe el derecho de vía. Aquí estamos metiéndonos a la tercería para mostrarles un viejo vagón que se quedó ahí, desde el tren Torreón Saltillo.
Ahora sí que sería conveniente hacerlo como una obra de museo, ¿eh? Mira, ahí está el tren, mira, está completo. Hay que meterle una ensamblasteadora, limpiarlo y pintarlo. Es un vagón, creo yo que de carga, donde cargaban mineral, carbón mineral. Ahí está, mira, ahí se quedó, ahora sí, para los hilos de los hilos, amén. No lo pueden mover, no hay vía ni de este lado ni de aquel lado. Pero da nostalgia ver ese vagón, les digo, porque el tren de Torreón Saltillo era mixto, era de carga y era de pasajeros. Ahora, si se hace, pues, hablando de Torreón Saltillo, a lo mejor sería conveniente volver a hacerlo mixto, porque no hay de Torreón Saltillo. Bueno, hay a Monterrey, hay de carga a Monterrey, entonces no hace falta que lo hagamos a mixto. Torreón Saltillo, ahí está el vagón, mira, está completo, bueno, está oxidado, pero está completo. Que hagan de Torreón Saltillo puro pasajeros y de Torreón a Saltillo Monterrey, pues allá están las vías, allá pasan por San Pedro, por Francisco de Madero, pues salen de Gómez, Gregorio García, por aquel rumbo. Ahí están las vías, esas vías todavía son del tren Torreón Saltillo, que después dejó de correr hasta Saltillo, después corría nada más hasta Viesca, a la fábrica de sal, de sulfatos de Viesca. Y a nosotros nos servía porque nosotros veíamos aquí intermedio, ahí nos bajamos en la parada de San Manuel y teníamos que abordar un carromato, pegar el rancho, ¿eh? Como ven, el tren nunca va a llegar hasta todos los ranchos, pero sí te queda cerca. Inclusive el tren, cuando llevaba agua al río, el tren tenía muchos puentes, muy buenos puentes para cruzar los ríos, ¿eh? La única manera de brincar un río en ese entonces era en el tren, ¿eh? Porque casi ninguna carretera estaba preparada para pasar un río, no había puentes, pero el tren tenía unos puentes de primera, ¿eh? Todos estaban de primera, ¿eh? Donde quiera que los vean. Ahí tenemos el puente, por ejemplo, aquí en Torreón, Gómez, ahí lo que cruza el río Nazas. Tenemos el tren que cruza el río Guanaval ahí en Picardías y Juan Eugenio. Tenemos muchos trenes del ferrocarril, entonces la única manera de viajar en ese entonces, en tiempo de lluvias, en tiempo de agua en los ríos, era por el tren. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eran buenos, ¿verdad? Eran necesarios. Entonces, si estamos hablando que va por presidentes y López Obrador se aventó 3,000 kilómetros y Claudia se va a aventar 3,500 y al parecer trenes más rápidos todavía, ¿por qué no cuando entre esta María Luisa Alcalde que se avente 4,000, ¿verdad? Que vaya subiendo la dosis y ya, pues ya van a ser puros ramales chiquitos, interconexiones, como por ejemplo de aquí Torreón a San Pedro. Nos faltaría, bueno, para ir a Saltillo tendría que venirse aquí a Torreón y tomarlo hasta Saltillo. Ahí en Saltillo interconectarse en el tren que viene de Querétaro, que va a entrar a Monterrey. Ahora, ¿por qué los trenes es distintivo de países industrializados, de países de primer mundo? Los trenes, entonces no hay manera de decir, bueno, ¿para qué? No, para eso son necesarios. En un tren, como en este caso el tren Maya, nosotros viajamos por 11 horas, 950 kilómetros, y vas a dar cuenta que estás sentado en la sala de tu casa, bien cómodo, vas platicando tranquilote. No, en el autobús no, el autobús parece que vas en un caballo, sí, en el autobús, Todo el día primero viajé de Ciudad Juárez a Torreón, Coahuila. Yo venía dormido, según yo, pero cuando rebasaba el autobús, mi cabecita me bailaba para todos lados. Ahora, los asientos, ya lo dije una vez en un video, necesitan un soporte para la cabeza. Sí lo tienen, pero están muy duros, molestan. Hace falta algo como una almohada. No, pues sí tienen como unas orejeras, pero te molestan, están muy duros. Y yo me despertaba, mi cabecita me venía rodando como si fuera una sandía. ¿Por qué? Porque el autobús cuando rebasa, bueno, el tren no, el tren va por su vía. Y además las vías ahorita ya las mejoraron, ya no tienen pegazones. Antes en cada pegación iba sonando, ya no.
los amortiguadores ya los mejoraron. Entonces, sí, Claudita promete 3.500 kilómetros de tren. Ya dieron el banderazo ahí en Saltillo para empezarlos. Esperemos que lo terminen pronto para irnos a pasear. Entonces, ¿por qué vamos por aquí? Ahí están los mezquites, ahí van las vías, iban las vías, ya no hay nada, nomás puro gordo. Iban las vías del Torreón, del tren Torreón-Saltillo, que después solamente corría Viesca. Ya algunas partes de las empresas abusonas lo están invadiendo, a veces nomás con estacionamiento o con jardines, pero no, mira cómo hay, mira, hay que, ¿saben qué? Hazte para allá, recúlate, aquí es el tren. Entonces, así está, mira, ahí van las vías, por ahí van las vías del tren Torreón-Saltillo. Les digo, pugnaremos porque regrese, nos hace falta. Les digo, los trenes de pasajeros son distintivos del progreso. España se ufana de decir que tiene muchos trenes. España, porque si nos vamos a Japón o a China o Estados Unidos, pues no, esa es otra cosa. Pero vamos a hablar de España. Entonces digo, si López Obrador se aventó 3.000 kilómetros y Claudita se avienta 3.500, pues fíjense que no es competencia, pero se vale competir. A lo mejor la próxima presidenta que siga dice, yo me aviento 4.000. ¿Cómo ven? ¿Por qué? Porque entre más vamos a darle lo más necesario. Ya tenemos la pensión bienestar para muchísima gente, ¿sí? ¿Cuánto puede costar? Ahí en Chihuahua se aventaron el Juárez Bus. Cada autobús cuesta 4 millones de pesos, que son muchísimos. Les digo, para hacer un tren de Torreón-Saltillo con 2-3 vagones que metan, no hace falta mucho. Con una máquina normal, ¿sí? Una máquina de ¿qué tan normal? Igual que un camión Torton, así como los que traen los ferrocarrileros. Claro, no va a ser así, tiene que ser una máquina bonita, aunque sea máquina como la que traen en la feria, que pueda bien, ¿verdad? La máquina tradicional, la máquina diésel, era de 1.800 caballos. Me supongo que 2 vagones las pueden remolcar una máquina de 500 caballos, tomando en cuenta que prácticamente es un área recta. La parte más alta es ahí en Cepeda. En General Cepeda, de aquí a Cepeda está plano. Entonces les digo, aquí corría el tren Torreón-Saltillo, ahí va a un lado de la carretera. Y nos paseamos muchas veces. Bueno, para nosotros era un paseo, éramos niños, ir viendo por la ventana. El tren viajaba despacio. No hacía falta más, porque en ese entonces no había carreteras y los autobuses viajaban más lento. La única diferencia era que el tren no te llegaba hasta el rancho, el autobús te llevaba hasta el rancho, y el tren viajaba temprano, el autobús viajaba más tarde. Por ejemplo, el tren pasaba por ahí por rancho como a las 4 de la tarde y era muy temprano. Entonces les digo, así están las cosas, pugnaremos porque regresen los trenes de pasajeros. Y empezando con el Torreón-Saltillo, después le seguimos al Torreón-Durango, también no está muy lejos, y por qué no, de Durango-Mazatlán. Por ahí hablan de un Durango-Mazatlán, dicen que creo que nunca se terminó, por la sierra, algo así. Pero el tren, ahora sí que lo hicieron para todos, todo terreno, Ahí está la prueba, Chihuahua al Pacífico, cómo viaja desde Chihuahua hasta Los Mochis, entre la pura sierra. Entonces Torreón-Durango, Durango-Mazatlán se puede, que se una con el que vaya por el Pacífico para hasta Tijuana. Imagínense qué chulada irse a pasear en el tren, ¿verdad? A pasearnos nada más. Ahorita hay la posibilidad, siempre hubo la posibilidad, pero no lo planeábamos. O sea, hay cosas que no las planeas. Por ejemplo, nosotros fuimos a Cancún y agarramos el Tren Maya, agarramos el avión más barato, 2.500 ida y vuelta por persona, viaje redondo. El Tren Maya a mí me cobró 900 pesos, pagamos medio boleto en el tren, mi esposa también. Entonces
Ya estamos por llegar a donde vamos a volver a cruzar. Vamos a dar vuelta a la derecha y vamos a cruzar otra vez las vías del ferrocarril, ahí cerquita de San Julián. Les digo, la parada que estaba acá, la estación se llamaba San Julián, pero San Julián está más allá. Después llegaban, o no sé cuál sería la estación de La Rosita, ir freno La Rosita, la de Gilita, la de San Manuel, y ahí le iba a Salitrillo, Hacienda de Hornos, Viesca. No me acuerdo bien de las estaciones, ¿eh? A veces me equivoco, oiga, no es cierto, no, sí, discúlpeme, no me acuerdo. Sí. Mira, ahí vamos a dar vuelta para que vean el bordo de las vías. Ahí está el bordo todavía, lo usan como camino. El bordo donde pasaban las vías del ferrocarril. De ahí están ahí unos rieles enterrados en el pavimento. No lo sacaron porque no pueden, pues ahí hay tráfico. Ese es el bordo, miren. Ahora iban las vías que iban a Viesca, que iban a Saltillo. O sea que el derecho de vía ahí está hasta el bordo todavía. Entonces, ¿qué hace falta? Nada más volverle a echarle esa piedra, ¿qué sé cómo le llama? No me acuerdo. Y a poner los durmientes y a poner las vías y no sé, que sea un tren viejo que corra 100 kilómetros por hora, se me hace perfecto. Si de 60 para arriba se me hace perfecto. Entonces, ese es el bordo de las vías del tren Torreón Saltillo, que después solamente corría a Viesca, les digo, porque entonces había poca gente. Y ahorita no, ahorita ya somos mucha población, ya mucha gente, tenemos necesidad de viajar. Y claro, un transporte cómodo y digno. El tren es un transporte cómodo, vas sentado como si fuera en la sala de tu casa, es mucho más seguro. A lo mejor no tanto más rápido, pero sí es seguro. Ahí está, mira, ahí se ve otra vez aquel que parece camino. Es el bordo de las vías que iban a Viesca y a Saltillo. Me emociono, ya parece que voy en el tren a Saltillo. Ya parece que voy en el tren a Saltillo. En Saltillo me transbordo para irme a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y claro, la gente que tenga visa, pues que se pasa a Laredo, Texas. Yo no tengo visa, me la quitaron los gringos. Ya ven cómo son de díscolos. Entonces, señores, así se acaba este relato. Compártanlo, suscríbanse y vamos a pugnar porque regresen los trenes. Adiós.